tocar son flujo cerebral, flujo sanguíneo cerebral, presión intracraneal, metabolismo cerebral y lo que es edema y vía linfática. Bueno, como datos generales tenemos que tomar en cuenta que el cerebro humano pesa en un promedio de 1.350 gramos y este va a representar sobre el 2% del peso de un adulto. Va a consumir el 15% del gasto cardíaco entre 750 mililitros por minuto y va a mantener un flujo sanguíneo cerebral de 50 mililitros por 100 gramos por minuto. En reposo, el cerebro va a consumir oxígeno en una tasa promedio de 3.5 mililitros de 100 gramos por minuto y esto va a representar un 20% del consumo total del organismo. Dentro de cuando está en reposo, el 60% de estos se va a consumir lo que son las funciones electrofisiológicas, ya sea en el caso de perfusión, dentro del equilibrio electrolítico y del transporte y recaptación de neurotransmisores. Y el otro 40% del consumo va a estar dentro de la homeostasis celular. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que es flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral en el encéfalo es suministrado por 4 grandes arterias que van a ser 2 carotidias y 2 vertebrales que van a dar la formación del polígono de Willis. Las arterias que parten del polígono de Willis se van a desplazar a lo largo de la superficie cerebral y van a dar origen a las arterias viales que se van a ramificar en vasos más pequeños denominados arterias y arterias penetrantes. Y bueno, estos vasos penetrantes van a estar separados ligeramente del tejido encefálico por una extensión del espacio subaracnoidea denominada espacio de Virchow-Robin, que lo vamos a encontrar acá, como les estaba mencionando, las arteriolas y las arterias penetrantes. Y bueno, el polígono de Willis, que seguramente ya lo hemos ido repasando a lo largo de toda la clase. Bueno, es importante también saber cómo determinar lo que es el flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral, vamos a asumir que su valor global normal es de 50 mililitros cada 100 gramos por minuto y se calcula de la siguiente función. Bueno, acá vamos a tener la ecuación donde el flujo sanguíneo cerebral se va a calcular tomando en cuenta la presión arterial media menos la presión intracraneal, todo esto dividido entre el flujo sanguíneo o bueno, la resistencia vascular cerebral o la resistencia de las arterias cerebrales. Bueno, el aumento de la presión intracraneal va a causar disminución de la perfusión sanguínea de las células del cerebro y se da principalmente por 2 mecanismos. Y el aumento de la presión intracraneal va a constituir un aumento de la presión hidrostática intersticial, que a su vez va a provocar disminución en la fuerza impulsora de filtración capilar de los vasos sanguíneos intercerebrales. Lo que es el aumento de la presión intracraneal va a comprimir las arterias cerebrales, provocando aumento de la resistencia cerebrovascular. Dentro de la regulación del flujo sanguíneo, bueno, es importante recalcar que el flujo sanguíneo normal a través del cerebro de una persona adulta es de 50 a 60 mililitros cada 100 gramos de tejido por minuto. Para todo el encéfalo esta cantidad asciende de 750 a 900 miligramos por minuto. Van a haber factores metabólicos que van a contribuir a la regulación del flujo sanguíneo cerebral y estos van a ser la concentración de dióxido de carbono, la concentración de iones de hidrógeno, la concentración de oxígeno y las sustancias liberadas de los astrocitos. También vamos a encontrar un mecanismo de autorregulación donde el cerebro bajo ciertas condiciones, a pesar de las variaciones de la presión de perfusión craneal, puede mantener un nivel constante de flujo sanguíneo cerebral modificando la resistencia vascular cerebral. Bueno, este mecanismo de autorregulación también va a ser considerado una respuesta vascular que va a determinar la vasodilatación ante presiones de perfusión cerebral y bajas y bajo constricción ante presión perfusión altas. Dentro de lo que es la perfusión craneal, vamos a encontrar 3 teorías, las cuales va a ser una la teoría miogénica, que se va a basar en lo que es el estiramiento brusco de los vasos sanguíneos pequeños, provocando la contracción del músculo liso de la pared vascular durante unos segundos. La teoría metabólica es la que, bueno, según esta teoría,
flujo sanguíneo cerebral puede estimarse en determinadas condiciones a partir de la medición de las diferencias arteriovasculares de oxígeno o de otras variables metabólicas derivadas de la oxihemoglobina a nivel del bulbo del reticular. Y bueno, la teoría neurogénica que va a afirmar que el flujo sanguíneo cerebral es mediado a través de un control neurogénico en el cual participa la inervación colinérgica y adrenérgica del músculo liso vascular. La autorregulación cerebral tiene límites de efectividad a una presión de perfusión craneal de aproximadamente 60 milímetros de mercurio. Y bueno, el flujo sanguíneo cerebral va a comenzar a caer rápidamente, dando lugar a un aporte insuficiente de oxígeno y consecuentemente se va a dar lo que es una hipoxia o una isquemia cerebral. Bueno, en esta imagen podemos verlo como poco a poco al reducir la presión de perfusión craneal va a producir una hipoxia, la isquemia, y esto va a hacer que el nivel de lactato, el pH, aumente. Dentro de lo que es la presión de perfusión cerebral, esta presión va a ser efectiva, que mantiene el flujo sanguíneo al cerebro, y va a estar regulada por la presión sanguínea que llega desde las arterias carótidas internas, la cual se va a equiparar a la presión arterial media. La presión de perfusión cerebral va a ser igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Lo que es la presión de perfusión craneal va a brindar información indirecta del metabolismo cerebral, y se considera que para que el flujo sanguíneo cerebral sea directamente proporcional a la perfusión periférica cerebral, y va a ser inversamente proporcional a las resistencias vasculares. Y la presión intracraneal se traduce en la presión existente en el interior de la bóveda craneana, que en condiciones normales se encuentra determinada por la suma de presiones de cada uno de sus componentes, tanto como sea el tejido encefálico, 80% de componentes intracraneanos, la sangre, que representa el 10%, y el líquido cefalorraquídeo, que va a representar también un 10%. Dentro de estos también vamos a encontrar factores que regulan lo que es el flujo sanguíneo craneal y la tasa metabólica craneal. Vamos a encontrar lo que son los factores hemodinámicos, factores metabólicos y químicos, los efectos de la temperatura, efectos de la viscosidad sanguínea, factores neurogénicos y también medicamentos. Dentro de lo que es la presión arterial media, que tiene que estar entre 50 y 150, si está menor a 50, baja lo que es el flujo sanguíneo cerebral y va a disminuir lo que es la tasa metabólica craneal. Y cuando es mayor a 150 va a haber un riesgo de hemorragia y edema cerebral. Dentro de los factores metabólicos y químicos podemos encontrar lo que es la hipocapnia, que va a causar vasoconstricción y disminución del flujo sanguíneo cerebral, y la hipercapnia, que causa vasodilatación y aumento del flujo sanguíneo cerebral. Los efectos de la temperatura: en el caso de la hipotermia, esta puede disminuir la tasa metabólica cerebral y el flujo sanguíneo cerebral, y por cada grado Celsius por debajo de la temperatura normal va a disminuir el 7% de la tasa metabólica cerebral. Y la hipertermia va a causar los efectos opuestos. Dentro de los efectos de la viscosidad sanguínea, vamos a tomar en cuenta lo que es el hematocrito. En el caso de la anemia se va a disminuir la resistencia vascular y se va a incrementar el flujo sanguíneo cerebral. En el caso del hematocrito que esté disminuido, en el caso que el hematocrito esté menor a 55, se va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Y los factores neurogénicos, en el caso de las raíces del trigémino, del esfenopalatino y de los ganglios cervicales superiores. Y los medicamentos, que en este caso, por ejemplo, los relajantes musculares no despolarizantes, va a haber una disminución de la presión de perfusión craneal por aumento leve de la presión intracraneal. La succinilcolina va a causar un aumento transitorio de la presión intracraneal. Los anestésicos intravenosos van a disminuir lo que es la tasa metabólica craneal y el flujo sanguíneo cerebral. La ketamina, por su efecto colinérgico, va a aumentar lo que es el flujo sanguíneo cerebral, y los anestésicos inhalados van a ser vasodilatadores directos. También vamos a encontrar lo que son los vasoconstrictores sistémicos, que su efecto en el flujo sanguíneo cerebral va a depender de la modificación de la presión arterial media, y los vasodilatadores sistémicos, que van a causar vasodilatación cerebral con el aumento consecuente del flujo sanguíneo cerebral y del volumen sanguíneo cerebral. Vamos a continuar hablando sobre el edema cerebral de una forma resumida.
Bueno, el edema cerebral es un incremento de agua en el tejido cerebral de magnitud suficiente para producir síntomas clínicos. Bueno, hay una acumulación de líquidos en los espacios intracelulares o extracelulares del cerebro, y dicha acumulación trae como consecuencia el aumento de la presión dentro del cráneo, alteración asociada a varias condiciones patológicas. El cerebro va a tener 3 compartimentos anatómicos que pueden acumular líquidos en cantidades excesivas. Y esto se puede deber a diferentes causas, como pueden ser las neoplasias, las infecciones, traumas u otros. Dentro de estos 3 compartimentos vamos a encontrar el compartimento vascular, compuesto de arterias, capilares y venas; el compartimento celular, que son compuestos de células y sus extensiones subcelulares; y el compartimento intracelular, que va a estar compuesto de los espacios intersticial y del espacio hígado-cefalorraquídeo. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas principales vamos a encontrar lo que es la cefalea, las convulsiones, la somnolencia, las náuseas, dolor o rigidez del cuello, alteraciones en la visión. Y bueno, es importante también recalcar que dentro de las manifestaciones clínicas no se tiene algo directo, sino que es más lo que nos va a llevar al diagnóstico es la clínica. Bueno, vamos a encontrar los tipos de edema cerebral, que van a ser el vasogénico, el citotóxico y el intersticial. Y bueno, como podemos ver acá en la fisiopatología del vasogénico, va a haber un incremento de la permeabilidad capilar, va a estar localizada en la sustancia blanca. Sus causas pueden ser tumores, abscesos, infarto, contusiones, hemorragia. Su cuadro clínico está caracterizado por déficits locales, alteración de conciencia, hipertensión intracranial. En la imagen vamos a encontrar lo que es una captación de contraste. El líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar lo que es una hiperproteinorraquia. En el electroencefalograma vamos a encontrar un enlentecimiento focal, y en el tratamiento vamos a usar lo que son los esteroides más la osmoterapia. En el caso del edema citotóxico, vamos a encontrar lo que en la fisiopatología va a haber un edema celular. La localización puede estar en la sustancia gris y en la sustancia blanca. Las causas pueden ser una hipoxia, la hiposmolaridad, isquemia, encefalopatía y la encefalopatía hepática. El cuadro clínico va a estar caracterizado por estupor, coma, mioclonías y convulsiones. Y bueno, en la imagen vamos a encontrar una imagen normal. El líquido cefalorraquídeo también va a estar normal, y el electroencefalograma va a haber un enlentecimiento generalizado. El tratamiento va a estar basado en la osmoterapia. Y bueno, el edema intersticial, donde va a haber un incremento del fluido cerebral, va a estar localizado en la sustancia blanca. Las causas pueden ser la lepidoscefalia, la hipertensión intracranial y benigna. Su cuadro clínico puede estar caracterizado por demencia, trastornos de la marcha. En la imagen vamos a encontrar un crecimiento ventricular y borramiento de surcos. En el líquido cefalorraquídeo, va a estar contraindicada, y en el electroencefalograma va a ser normal, y el tratamiento va a ser etiológico. O sea, vamos a ver la causa la causa de esta, y la vamos a tratar. Y bueno, el diagnóstico, vamos a utilizar lo que es la tomografía del cráneo, la resonancia magnética y los marcadores plasmáticos. En lo que es la tomografía del cráneo vamos a ver un edema focal, y vamos a ver una señal hipodensa anormal. Y en el edema difuso puede ser por la pérdida de la relación de sustancia blanca-gris, una pérdida de la diferenciación del núcleo lenticular, una pérdida de los surcos de la corteza cerebral o pérdida de la ínsula. A la compresión de las cisternas subaracnoideas, esta va a permitir identificar la causa subyacente del edema, además va a ser un estudio accesible y de primera instancia en la evolución del paciente neurológico. En lo que es la resonancia magnética, esta va a mostrar un edema con señal hipodensa en secuencia T1, hiperintensa en secuencia T2, y va a evidenciar la delimitación de propagación del edema, que va a ser mucho más clara con un estudio realizado por resonancia magnética. Y los marcadores plasmáticos, que nos van a lo que es la medición de la concentración del péptido nitraurético, la medición de la concentración de proteína C reactiva, el PCR, o los marcadores de edema cerebral agudo durante una isquemia cerebral. Voy a llamar listo todo. Eso.
Es uno por tema. No, Somos dos hoy. no sé qué tema es. Ya, continuando con la exposición. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la presión intracraneal o PIC. Vamos a tener que en esta imagen podemos observar un cráneo de un neonato, de un niño, que a lo largo de los años, cuando se hace adulto, esto se lleva a osificar lo que son las suturas, volviéndolo compacto. Entonces, volviendo compacto lo que es el cráneo, este va a ser una estructura inextensible y de volumen constante. Por ende, vamos a tener que la presión intracraneal va a estar definida por la suma de las presiones ejercidas por cada uno de los líquidos y tejidos que van a ocupar el cráneo. Y según esta presión va a ser en consecuencia a una interacción de estos líquidos o tejidos. Y según la teoría de Monroe y Kelly, estos líquidos y tejidos van a ser divididos en tres componentes, que va a ser el contenido de lo que es el cráneo. Primer componente, vamos a tener el líquido cefalorraquídeo, que va a ser un 10% de la composición de estos tejidos, de estos líquidos. Y este líquido cefalorraquídeo va a estar originado en lo que son los plexos coroideos, y su ritmo de producción va a ser de 0.3 a 0.35 mililitros por minuto. Luego vamos a tener otro de los líquidos, que es la sangre, que equivale también a un 10%, que va a estar determinado en base al volumen sanguíneo cerebral y al flujo sanguíneo cerebral. El volumen sanguíneo cerebral va a influir en la presión intracraneal directamente, y el flujo sanguíneo cerebral va a influir en la misma presión indirectamente, ¿no? Y como tercer componente vamos a tener al parénquima cerebral, que va a abarcar casi un 80%. Este parénquima cerebral o el cerebro va a tener un 75-80% de agua, donde la sustancia blanca o la sustancia gris, va a estar compuesto por la sustancia blanca y la sustancia gris, ¿no? Que van a contener la mayor cantidad de agua. Los factores que van a controlar lo que es la presión intracraneal, en este caso los factores no patológicos, vamos a tener principalmente al volumen de producción del líquido cefalorraquídeo, que como podemos ver en esta imagen se produce en el plexo coroideo, y este viaja a través de toda la columna, ¿no? Otro de los componentes o factores que van a controlar la presión intracraneal es la resistencia del sistema a la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, que va a estar determinado por los vellos de las aracnoides y el plexo coroideo también. Y otro también es la presión venosa del espacio intracraneal, que va a equivaler a la presión en el seno longitudinal superior. Acá en la imagen podemos ver que el sistema venoso va a tener, se podría decir, el origen en la vena yugular. Posterior a este va a subir y se va a dividir en el seno recto, en la confluencia de los senos, en el seno transversal, en el seno sigmoideos y en el seno sagital inferior. Pero la que más va a influir en lo que es el control de la presión intracraneal va a ser el seno sagital superior, que va a ser esto de acá. Entonces, en base a la teoría de Monroe y Kelly que ha planteado, vamos a tener que esta básicamente indica que para que la presión intracraneal se mantenga constante, el volumen total de los tres componentes ha de ser constante. O sea que el volumen del cerebro, de la sangre y del líquido cefalorraquídeo va a equivaler a una constante, y esta va a equivaler al volumen total. Por ende, se podrá decir que tiene que haber un equilibrio entre el contenido, que van a ser estos tres, y el continente, que va a ser el cráneo, ¿no? Y si alguno de estos tres elementos va a incrementarse de volumen, los otros dos van a tener que disminuir para mantener una presión intracraneal constante. Esa es
la base de la teoría de Monro y Kelly. ¿Cómo pueden aumentar de manera patológica estos volúmenes? Por ejemplo, en el parénquima o en el cerebro se puede dar un incremento del agua intracelular, produciéndose un edema citotóxico, o incremento del agua extracelular, produciéndose un edema vasogénico. Esto acompañado ya sea de un tumor, un absceso u otros componentes o masas patológicas que estén presentes en el parénquima. Otra forma de aumentar es estos volúmenes es en el volumen sanguíneo, ¿no? Que puede ser por la vasodilatación arteriolar, produciéndose una retención de CO2, o también por congestión venosa o compresión yugular o una malposición cefálica, ¿no? Puede incrementar el volumen sanguíneo. En el caso del líquido cefalorraquídeo puede haber la presencia de hidrocefalia, esta ya sea por obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y podemos ver en esta imagen la presencia de un cuarto espacio o la presencia de una masa patológica, ya sea tumor, absceso o hematoma, que va a significar que se produzca lo que es la teoría de Monro, ¿no? Explicado en esta imagen. En la primera imagen vamos a ver que el cerebro ocupa el 80%, la sangre y el líquido cefalorraquídeo un 10%, lo cual mantiene unas presiones de 10 milímetros mercurio, las cuales son normales. Los componentes intracraneales se encuentran dentro del contenedor rígido, que va a ser el cráneo, ¿no? Entonces, en una situación normal. Cuando se da la presencia de una masa, en este caso una masa pequeña, va a haber una disminución de la sangre y del líquido cefalorraquídeo que va a ser recíproca al incremento del tamaño de la masa. En este caso va a haber un incremento de lo que es la presión intracraneal hasta 15, pero se podría decir que este valor es un valor ya entre 15 y 19, es un valor compensado, ¿no? Es una fase de compensación que básicamente explica esta teoría, de que disminuyen los líquidos para que se mantenga lo que es la presión intracraneal. Cuando la masa ya se hace un poco más grande, los líquidos siguen disminuyendo y en este caso ya se incrementa lo que es la presión a unos 30 milímetros mercurio, lo cual se podría traducir en un estado de descompensación o un estado de hipertensión endocraneal. Entonces la idea de la teoría esta es de que básicamente explica de que cuando hay la presencia de una masa va a haber una disminución recíproca de tanto la sangre como el líquido cefalorraquídeo. Para mantener, el objetivo es mantener un estado de compensación. En cuanto a los mecanismos de compensación o buffers, vamos a tener que en lesiones cerebrales de crecimiento lento, por ejemplo los tumores o abscesos, estos van a producir lo que es una deformación o remodelación del tejido cerebral adyacente, a expensas de lo que es una disminución del agua extracelular. Pero cuando este tumor se incrementa de tamaño, o este absceso o esta masa patológica, va a haber una disminución brusca del líquido cefalorraquídeo y del volumen sanguíneo cerebral, produciéndose así un desplazamiento del volumen encefálico y produciendo así lo que es una herniación, que vamos a hablar más adelante. En el caso de los ancianos, por ejemplo, que van a tener, como se puede ver en esta imagen, lo que es la atrofia cerebral por envejecimiento, el crecimiento de las lesiones van a tener, el crecimiento de una lesión como efecto de masa va a ser más tolerable que el crecimiento de una masa en un paciente joven o niño, ¿no? Otro de los mecanismos de compensación, vamos a tener que estos se dan en casos de forma aguda, cuando el aumento del volumen intracraneal se realiza de forma aguda. Tanto el líquido cefalorraquídeo como el volumen sanguíneo van a absorber el incremento de este volumen, teniendo principalmente al líquido cefalorraquídeo como principal sistema compensador y es el más rápido. Este se va a encargar de la obliteración de las cisternas y de los ventrículos y de la evacuación del líquido cefalorraquídeo del encéfalo hacia los comportamientos más inferiores, al comportamiento espinal, sacodural o teca espinal también, ¿no?
En caso del volumen sanguíneo, la disminución del compartimiento vascular va a ser más tardía, y lo que va a hacer esto básicamente es de que la mayor parte del volumen sanguíneo cerebral se va a situar en el sistema venoso, y este va a ser de baja presión y de alta capacidad. Por lo tanto, cuando se va a incrementar el volumen intracraneal, esta sangre se va a desplazar hacia las venas yugulares, ¿no? Que va a llevar la sangre fuera del cráneo prácticamente, produciendo una isquemia. Entonces, la teoría de Monro también explica sobre la relación entre el volumen cerebral y la presión intracraneal. Vamos a tener que esta relación no va a ser lineal, sino más bien una línea curva o parabólica, que se va a definir como la curva de presión-volumen, ¿no? En este caso vamos a tener que la diferencia del volumen sobre la diferencia de la presión básicamente trata de explicar de que si hay un cambio de volumen, va a haber un cambio de volumen para un determinado cambio de presión. Esto va a estar definido por la compliancia cerebral. Por ende, va a aludir a la capacidad, esta va a ser la capacidad adaptativa de la cavidad craneal para tolerar un incremento de su volumen en función de la reserva de sus mecanismos de compensación. O sea, va a producir qué tanto tolera esta para mantener la compensación, ¿no? En cuanto a la diferencia de presión sobre la diferencia de volumen, básicamente va a ser el cambio de presión para un determinado cambio de volumen, el cual se le va a denominar elastancia cerebral. En este caso va a haber tres fases. La primera fase va a haber alta compliancia y baja elastancia. Ya cuando incrementa la presión va a haber una baja compliancia, pero una alta elastancia en este caso. Y la elastancia cerebral se va a interpretar como la resistencia que se opone a la expansión del volumen intracerebral. Algunos métodos de monitorización: vamos a tener a la monitorización intraventricular, como podemos ver en la imagen que está acá, en el cual se aplica dispositivos a lo que es los ventrículos, y esta monitorización intraventricular va a ser el patrón de oro para las mediciones de presiones y del drenaje, también para el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Las desventajas de esta de que va a haber cambios de posición del transductor con cambios de posición de la cabeza, o también puede haber oclusión de la columna por aire o restos cerebrales también. Otros métodos de monitorización, como podemos ver en la imagen, puede ser monitorización a través de un nivel intraparenquimatoso, subaracnoideo, subdural, epidural o lumbar también. Entonces vamos a tener a la presión intracraneal o PIC, que va a tener valores normales. Es de acuerdo a distintas bibliografías. Vamos a tener que en recién nacidos va a ser de entre 1,5 a 6 milímetros mercurio. En infantes o niños o adolescentes va a ser de entre 3 a 7 milímetros mercurio. En adultos de entre 10 a 20. Otra bibliografía indica que en adultos es de entre 10 a 15. Como ya les había indicado, si es desde 15 hasta 19 o 20, se podría decir que ya se está produciendo, de acuerdo a la patología, un proceso de compensación. Pasado los 20 milímetros mercurio ya se puede indicar que estamos en un proceso de hipertensión endocraneal. Algunas fluctuaciones fisiológicas que van a hacer variar lo que es la presión intracraneal, vamos a tener principalmente a los cambios de posición. La presión intracraneal va a variar de una persona que esté parada o de una persona que esté echada o que esté haciendo cualquier otro movimiento. Esta presión intracraneal también se va a incrementar cuando se realizan maniobras de Valsalva. También va a estar relacionada, va a haber fluctuaciones de esta presión en relación a los latidos cardíacos, por ejemplo, la taquicardia, en la respiración, la contracción muscular y algunos trastornos emocionales que pueden incrementar o disminuir lo que es la presión intracraneal. También aumentos breves transitorios, ya sea por estornudos o por tos. En cuanto a, vamos a tener que la hipertensión intracraneal
se va a dar cuando ya va a haber una superación de los mecanismos compensatorios o reguladores, ¿no? La presión va a ser mayor a 20 milímetros mercurio, y este puede ser de inicio temprano o de inicio tardío. De inicio temprano menor a las 48 horas o de inicio tardío mayor a 7 días. Y este va a tener distintas causas, ¿no? Y va a haber, por ejemplo, como yo les había explicado anteriormente, la presencia de lesiones en lo que es el parénquima, ya sea por contusión, traumas craneoencefálicos, hemorragias, isquemias, la presencia de neoplasias, encefalitis, meningitis. En el contenido vascular, ya sea venoso o arterial, también vamos a ver diferentes patologías que van a hacer que se incremente la presión o que produzca un síndrome hipertensivo endocraneal. También la alteración de lo que es el líquido cefalorraquídeo, principalmente con la presencia de hidrocefalia o quistes aracnoideos o neoplasias en el plexo coroideo también. Algunas otras patologías o etiologías, vamos a tener la presencia de cuerpos extraños o algunas cirugías que se puedan realizar. Como dato, la causa más importante de hipertensión endocraniana y la más estudiada va a ser la injuria cerebral traumática, o TEC, ¿no? En cuanto a la fisiopatología de la hipertensión endocraneal, vamos a ver que se va a dar un incremento cuando ya no se ha podido compensar estos aumentos de volumen. Va a haber un incremento de la presión intracraneal. Posterior a esto va a haber un descenso, disminución de la presión de perfusión cerebral, por lo cual va a generar lo que es una hipoxia. Posterior a esto generar lo que es una isquemia. Va a haber un incremento del lactato, PC2, incremento del pH y del PO2, que van a producir vasodilatación, haciendo o queriendo que haya más irrigación sanguínea, produciendo así un edema cerebral, incremento del volumen sanguíneo cerebral y también incremento de la resistencia cerebral vascular, y nuevamente generar lo que es el incremento de la presión intracraneal. Entonces vamos a tener que la hipertensión intracraneal va a tener algunas manifestaciones clínicas. Principalmente lo vamos a dividir en 3 tipos de signos y síntomas. Esto dependiendo al tiempo de evolución. Cuando se tiene una hipertensión intracraneal a inicios, se podría decir, se tiene una triada inicial que va a estar compuesta por cefalea, vómitos, en este caso pueden ser, se pueden denominar como vómitos explosivos, y también la presencia de papiledema. Cuando se da una progresión de lo que es la hipertensión, se da lo que es la disminución del nivel de la conciencia, y si avanza más la hipertensión puede haber fenómenos de enclavamiento, ¿no? Y esto por desplazamiento de la masa cerebral. En este caso podemos tener algunos signos clínicos que van a depender del lugar de herniación que va a producir, como anteriormente les había indicado, por el desplazamiento de la masa, ¿no? O por el incremento del volumen. Algunos de estos signos, principalmente la triada de Cushing, que va a estar determinado por la hipertensión arterial, la bradicardia y la bradípnea. Una de las complicaciones de lo que es la hipertensión intracraneal va a ser la herniación. Como les había indicado anteriormente, la sintomatología y los signos va a depender del lugar en el cual se está herniando, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener 4 tipos principalmente: la hernia subfalcina o hernia singular, que va a producir lo que es la compresión de la arteria cerebral anterior con infarto cerebral secundario y producir una hidrocefalia asimétrica. Vamos a tener a la hernia transtentorial bilateral descendente, como podemos ver en la imagen. Va a ser central y bilateral, y esta, como se dice su nombre, ¿no? Descendiente. Esta va a producir estupor que va a progresar a coma y va a estar asociado a alteraciones en el proceso respiratorio, las pupilas midriáticas, reactivas, posturas de decorticación o descerebración y finalmente la flacidez. La hernia transtentorial o lateral o uncal, que podemos ver en la imagen,
que va a producir midriasis unilateral al hemisferio cerebral dañado y hemiparesia del hemisferio cerebral dañado también. Y por último, a la hernia amigdalina o tonsilar, que podemos ver en la imagen. Esta puede producir disfunción de los centros respiratorios porque está al lado del tronco cerebral, y va a producir también disminución de lo que es los centros respiratorio, cardíaco, y en este caso este tipo de hernia va a ser frecuentemente mortal. En este caso, de la hernia amigdalina se da lo que es la triada de Cushing. Posterior a esto vamos a ver el metabolismo cerebral. Vamos a tener que el cerebro va a representar un 2% del peso corporal total, y este va a demandar un 20% del gasto energético corporal. El metabolismo cerebral va a estar relacionado con el flujo cerebral, como ya habíamos mencionado anteriormente, y este flujo va a variar de acuerdo al metabolismo cerebral que requiere el cerebro, ¿no? Los nutrientes que requiere el cerebro. Vamos a tener que el tejido cerebral va a ser altamente dinámico en términos de actividad eléctrica y demanda de energía. O sea que el cerebro es el que más consume y más utiliza energía negativa. Y básicamente utilizando dos sustratos, que es la glucosa y el oxígeno, siendo la glucosa el principal recurso de energía, ¿no? Vamos a tener que se van a dar distintas actividades energéticas, por ejemplo el metabolismo basal, que va a comprender un 40% de la actividad en cuanto a mantener la integridad del cerebro, manteniendo un gradiente iónico transmembrana, un soporte estructural, un flujo axonal y síntesis y almacén de neuronas. Vamos a tener también la actividad energética, que es el metabolismo activo, que va a componer de un 60%, que se va a encargar de la actividad eléctrica y la transmisión sináptica, ¿no? Tanto la glucosa como el oxígeno van a estar involucrados en la producción de trifosfato de adenosina o ATP, ya sea de las distintas vías anaeróbica o aeróbica que produzcan ya sea 36 o hasta 2 ATPs de energía. Vamos a tener que la mayor parte de este metabolismo va a suceder en las neuronas más que en las demás células del sistema nervioso, y la principal necesidad metabólica neuronal va a consistir en bombear iones a través de sus membranas. El sodio y el potasio los va a mandar al exterior y el potasio al interior, ¿no? Entonces, en base a esta función es que las neuronas utilizan más los nutrientes, por ende tienen mayor metabolismo, ¿no? En el curso de altos niveles de actividad cerebral, el metabolismo neuronal puede subir hasta un 100 hasta un 150%. La mayoría de los tejidos del organismo pueden vivir sin oxígeno varios minutos, y durante este tiempo las células tisulares van a obtener su energía a través de procesos de metabolismo anaeróbico. Este proceso solo aporta energía a expensas de consumir una gran cantidad ya sea de glucosa o glucógeno, manteniendo así los tejidos vivos, ¿no? Pero esta situación no pasa en el cerebro, ya que el cerebro no puede realizar lo que es este metabolismo anaeróbico porque requiere una gran cantidad de oxígeno, ¿no? El oxígeno va a atravesar lo que es la barrera hematoencefálica por transporte pasivo y va a ser un catalizador energético obligado, ¿no? El cerebro no es capaz de efectuar un gran metabolismo anaeróbico, y esto básicamente se da por el elevado índice metabólico de las neuronas. Vamos a tener que la actividad neuronal va a depender de la liberación de oxígeno a cada segundo desde la sangre, y va a tener un consumo metabólico de entre 3.5 a 5.5 mililitros por cada 100 gramos por minuto de cerebro, siendo el consumo metabólico de un 90% a nivel neuronal y un 10% a nivel glial. Y la ausencia total o súbita de oxígeno en la sangre pueden provocar lo que es una pérdida de conocimiento, ¿no?
En cuanto a la glucosa, esta no va a atravesar libremente la barrera hematoencefálica, por lo cual esta tiene que entrar al cerebro por un mecanismo de transporte activo, por la vía transportador GLUT1. Y esta se va a distribuir por todo el sistema nervioso central por varios transportadores. Hacia los astrocitos por la GLUT1, que estos van a tener la característica de ser insulino dependientes, a diferencia que de todo el sistema nervioso central. Las neuronas por los transportadores GLUT3 y las células microgliales por los transportadores GLUT5. Y eso sería todo. Vamos a hacer algunas aclaraciones, ¿ya? Respecto al copio de los temas, ¿no? Cavirano. Arcos. Presente, doctor. Bonilla León. Gámez Calderón. Presente. García Tapia. Chepehuay Tayabón. Del Castillo Pañón. Hernández
Delgado. González Salas. Huaycarimachi. Guamán Valdés. Justiniani Paucar. Nazarinos Beja. Manja Tacusi. Presente, doctor. Muñizac Aguirre. Neira Mendive. Ochoa Pampa. Ortiz de Rué. Azul Vaca. Pancorbo Ibarra. Pico Paja. Ponce Sosa. Portugal Ponce. Presente, doctor. Quispe Bazán. Quispe Tapara. Presente. Ramos Panti. Presente, doctor. Rojas Vázquez. Presente. Romero Alcázar. Presente, doctor. Salas Castillo. Presente, doctor. Salazar Merma. Salazar Merma. ¿Es el delegado? ¿El delegado? ¿Quién es el delegado? ¿Ah? Él. Él es, ¿no? Lo que pasa es que lo dice Ana. Samán Segovia. Segundo Sala. Sí, sí, se relaja. Tapia García. Presente, doctor. Se relaja. Valderrama ¿Se Quispe. fue, no? Pero valió. Vargas Ureña. Vargas Puyo. Un crack, un crack. Venero De Vargas. grande quiere ser como él. Vera Torres. Vilcanina. Es todo, ¿no? Muy bien, jóvenes. A ver, tenemos unos media hora más, ¿no? Para conversar algo más sobre neurobiología. La exposición que hizo sus compañeros me parece muy bien, ¿no? Bien revisado. De ese tema, del primer capítulo que hemos escuchado, jóvenes, lo que más quiero que ustedes entiendan o comprendan, o que aprendan, que sepan, ¿no? Es el manejo de la presión intracraneal, ¿no? Su compañero lo ha explicado perfecto, ¿no? Y a ver, ojalá se hayan entendido. Vamos a hacer unos ejemplos ahorita para poder comprobar si lo han comprendido o no lo han comprendido. ¿Hay plumones? ¿Hay plumones? No hay. ¿Alguien tiene plumones para empezar esta pizarra? ¿Nadie tiene? No. Para hacer unos dibujitos para entender. A ver, un voluntario de esa fila, una voluntaria de esa columna. Pase nomás, ¿no? Repito, pero que hayan entendido usted. A ver, ¿quién quiere salir? Aquí. Sobre la presión, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿La presión de qué era? Ah, lo que han dicho es algo que se entra hasta el ventrículo. Unas puedes drenar y otra que es intra. Nadie ha entendido. Supongo que eso. ¿Por qué no puedo preguntar eso? No, pasa nada. Ya, ¿cómo era, jóvenes? ¿Cómo era? Lo que aprendí a rotas. No vamos a entender nada. A ver, hazte un gráfico nomás. De la teoría de ¿cuántos componentes tenía? Ya, dibujan con 3 componentes un gráfico. A ver, todos hagan, ¿no? Porque uno de ustedes ha sido otra fila. Los 3 componentes, ¿cuáles eran? A ver. Uno no dime, ¿cuál? Vascular. Otro, a ver, de esa fila. Otra de esa fila. Celular, parenquimal. El cerebro, básicamente, ¿no? Cerebro. El cerebro, ya. Otro, Líquido el LCR. cefalorraquídeo. Sangre. ¿Hay otro o no? Pues eso fue. De esta fila, ya hay dos, ya el representante. Yo estoy idea. Está bien, ya son 2, 3 componentes, ¿no? Yo estoy idea. Hagamos un cajón, un simple, lo que sea, nosotros vamos a entender ya. Ya, por ejemplo, el cerebro, ¿no? El cráneo. Entonces, ¿está compuesto de qué?
el parénquima cerebral, ¿está bien? El parénquima cerebral, ¿cierto? Con los ventrículos, ¿no? Para que comprendamos, pues, jóvenes, ¿ya? Todo es parénquima cerebral, ¿cierto? Todo parénquima cerebral. Luego, la sangre. ¿Y la sangre por dónde viene? Por las arterias. Entonces hay arterias, ¿no es cierto? Hay arterias. La arteria posterior, el polígono de Wills, creo que ahí lo ha presentado su compañera, el primero que he expuesto. Entonces ahí está la cerebral media, la cerebral anterior, ¿no es cierto? La cerebral posterior. Esos son el componente sanguíneo. ¿Está bien o no? ¿Y el LCR dónde está? O sea, se produce. ¿Dónde está el LCR? He dibujado ventrículo aquí. ¿Sí o no? Dentro de los ventrículos está el LCR, ¿o no? Y también está ¿dónde? También está en las cortezas, donde están cuando ustedes hacen tomografías, hay hendiduras. ¿Cómo se llama eso? Surcos. Son los surcos, ¿no es cierto? Ahí también hay LCR. En el tronco encefálico, en el medio del tronco, alrededor también hay LCR. Ese es el líquido cefalorraquídeo peritroncal, ¿no es cierto? Entonces, son los tres componentes que es importante. Entonces, de esta fila, le ayudan ustedes a sus compañeras. Por decir, hay problemas en el parénquima, como lo explicó, ¿no es cierto, su compañero? Hay problemas en el parénquima. ¿Está bien o no? En el cerebro es el problema. A ver, ¿qué problema quieren poner ustedes? Un tumor. No, en el parénquima. Tú te vas a recordar para siempre esa del mono. Un tumor. ¿Qué más puede haber en el parénquima? A ver tú. Hematoma, o sea, hematoma. Absceso. Abscesos. Edema, bueno, edema sería algo vascular, ¿no? Entonces, ya está bien. ¿Otro? Quistes. Quistes. O sea, hay varias patologías que pueden estar dentro del parénquima cerebral. Esa patología es lo que va a hacer que incremente la presión ¿de quién? Del parénquima. ¿Está bien o no? Ahora, otro ejemplo, a ver, un representante de acá. Un voluntario. Señalo. Ya, tú joven, tú estás pensando mucho. Ya, tú señalo. Entonces ya ellos han hecho el parénquima, ¿no es cierto? Ahora, vamos a, esta fila ayúdenme. Vamos a aumentar, ya, ella ha hecho el aumento de parénquima, ¿no es cierto? El parénquima ha incrementado. Si aumenta el parénquima, ¿qué va a pasar con los demás componentes? Va a empezar a disminuir, ¿no? Va a haber, por eso viene acá la presión de percusión cerebral. ¿Se dan cuenta? Pues los tres temas se enlazan, jóvenes, eso quiero que ustedes lo comprendan. Entonces, cuando la sangre disminuye, la presión de percusión cerebral va a disminuir. Y si disminuye la presión de percusión cerebral, ¿qué va a pasar? No es presión de percusión cerebral, ¿qué significa? Que no está entrando sangre en la parénquima, ¿no es cierto? Se está cerrando, se está tapándose. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el parénquima? Hipoxia. Hipoxia, isquemia. Ahí viene la isquemia, jóvenes. Por eso no hay que permitir que estas cosas sucedan en el cerebro, en el parénquima, en el intracraneal. Ahora, el joven va a hacer aumento de LCR. Ya, el LCR va a aumentar. ¿Cierto? ¿Dónde crece? Dibújalo ya. Los ventrículos van a crecer grandes. Ventrículos grandes, ¿cierto? Está lleno de LCR. ¿Qué más? Borramiento de surcos, muy bien. Pero también se puede incrementar el valle silviano. Les dije en la clase anterior, nos hemos quedado ahí, creo. Las suturas de Rolando y de Silvio, lo más importante, no hay que olvidarse. En esas suturas, por acá está el Silvio. Por acá está el Silvio. Este del Silvio también puede aumentar de volumen. Aumenta de volumen. ¿Por qué? Está llenándose de LCR. Pero ¿por qué sucede la hidrocefalia? Esto se llama hidrocefalia prácticamente. ¿Por qué está aumentando el líquido, jóvenes? Obstrucción. No hay. ¿Dónde se drena el LCR? ¿Alguien recuerda? Anatomía. En los plexos coroideos. Esa es la palabra exacta, plexos coroideos. Pero cuando el LCR se forma y se está formando en cantidad, ¿por qué se está llenando? ¿Por qué está creciendo el ventrículo? ¿Está llenando esos ventrículos? ¿Por qué? Porque a nivel del cuarto ventrículo, que está más abajo a nivel del cerebelo, hay algo que está tapando, pues, ¿no? Hay algo que está tapando el cuarto ventrículo, está cerrando, no circula el LCR. Puede ser un tumor de quién? De cerebelo o de tronco encefálico, porque ahí está el cuarto ventrículo. ¿Ya? O el tercer ventrículo que está más arriba.
También puede ser un tumor o alguna otra lesión que esté obstruyendo, que el LSR baje hacia el cuarto ventrículo. Porque del cuarto, ¿a dónde va? A los agujeros de Luschky-Magendie, ¿no? Acuérdense, ese paradigma no es conocido, pues. La circulación, cuando hablamos de hidrocefalia lo vamos a entender mejor. Entonces, va a salir por los agujeros de Luschky-Magendie y se va a ir a los corpúsculos, que su compañero dijo, ¿no? Se va a ir a la zona sagital más o menos. Por ahí se va a drenar ¿a dónde? Al seno sagital prácticamente. Entonces, si aumenta la presión de LSR, ¿qué va a pasar? Los demás componentes tienen que disminuir, ¿cierto? Por eso que el cerebro, es como tiene el ventrículo grande, otro dibujo, otro gráfico. Como tiene ventrículos grandes, ¿qué pasa con el parénquima? Está comprimido, pues no está apretado, ¿no es cierto? Está apretado. Se está presionando el parénquima cerebral. Por aquí, este ventrículo está apretando al parénquima cerebral. ¿No es cierto? Entonces, si está apretando al parénquima cerebral, ¿qué va a pasar con el parénquima cerebral? Igualito va a disminuir la presión de succión celular. Igualito no va a entrar sangre como debe ser al parénquima. Entonces el parénquima otra vez se va a hacer isquemia, ¿no es cierto? Otra vez va a haber muerte cerebral, va a haber isquemia, ¿no es cierto? Se hace isquemia, pues no. Entonces son tres casos, ¿no es cierto? Están viendo, ahorita estamos viendo aumento de LSR, puede ser cuando los ventrículos crecen. Y cuando hay lesiones tumorales o quistes o abscesos en el parénquima, también va a aumentar la presión de ¿qué? Parenquimal. Entonces solito disminuye el pase de sanguíneo a las células nerviosas del sistema nervioso. A ver, de otra fila, un comentario. Nadie, no hay comentario. El que has puesto, pero. Vamos al que has puesto. Si estás en esa fila. Y la que has puesto también. Ustedes hacen esa fila. Ya ven, tú, joven, tú. ¿Cómo hacemos que se aumente la presión? La sangre, ¿cómo aumentaría? A ver, piénsales, otro gráfico igual. Hipertensión. Ahora, ¿cómo aumenta el volumen sanguíneo? ¿Cómo va a aumentar? A ver, ¿quién se imagina? Disminuyendo de presión, porque está aguantando el parénquima. Ya. Una hemorragia, no se ve. Un hematoma. Un hematoma. Ya, a ver, pon un hematoma pero gigante, pero no me ventrículos salen, el ventrículo se va a salir. Pon unos ventrículos así, delgaditos, así ya. Para entender qué es cerebro. Sin ventrículo parece cerebro, ya. Ahora hace un hematoma gigante. Ya sea epidural, subdural, contusión, cualquier tipo de hematoma, pues, ¿no? Incluso puede ser también lo que han dicho ustedes, tumores, cualquier selección, ¿no? Entonces, ¿cómo disminuye la sangre pues, en el cerebro? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está haciendo ese hematoma? Está haciendo efecto de masa. ¿A quién? A un vaso. Dibuja un vaso, pues, una arteria. ¿Ves? ¿Saben qué pasa, jóvenes? Para hablar de la sangre, ¿cuándo va a incrementar el volumen sanguíneo? Cuando no hay retorno venoso. Entonces, hemos dicho que todo ya. Entonces, ahora vamos a querer que la sangre aumente, ¿no es cierto? Esto va a aumentar. Si aumenta el volumen sanguíneo, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la producción del LSR. Tiene que disminuir para compensar. Va a disminuir el LSR. O si no, el parénquima se va a complicar, se va a presionar también, ¿no? El parénquima se achica. Entonces, ahora, si te da disminución del LSR, el ventrículo está chiquitito, pues, ¿no? No hay borrador. Entonces, el ventrículo va a estar pequeño, jóvenes. Chinito va a estar, chinito. Y hay gran edema, ¿no? Hay gran edema. No hay surcos. Como que estaría hinchado el cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque no está retornando la sangre. Hemos dibujado el polígono de Wilson, ¿cierto? El polígono de Wilson hemos dibujado. ¿Y quién retorna la sangre? Este es el vacilar y el cardio. ¿Quién retorna la sangre? Las venas. En el cerebro se llaman senos. Senos. El seno sagital, el seno transverso, el seno sigmoideo, ¿no? El seno petroso. Al final va a llegar a la base del cráneo, ¿no? A la base del cráneo, todo el sistema
Y en la base del cráneo, por donde están los huesos temporales, ¿no? Acá en la base del cráneo, por acá va a regresar el seno más grueso, ¿cierto? El seno petroso, y por acá, aquí va a estar la obstrucción. Ahí va a estar la obstrucción, ¿no es cierto? Entonces, el volumen sanguíneo va a empezar a aumentar y el cerebro se va a hinchar. ¿Qué va a pasar con...? Y solito este va a dar un círculo vicioso, ¿cierto? Igualito la perfusión cerebral va a bajar también. Entonces, no va a haber buena circulación. Por lo tanto, va a llegar a ser isquemia también el cerebro. Entonces, todo lo que ocasione, todas esas alteraciones que están viendo ustedes, eso lo vamos a ver en todo el curso, ¿no? En todo el curso vamos a ver. Pero este capítulo que han escuchado es importante que lo comprendan. Si ustedes todos comprenden, o si no, den una lecturita más tarde. Siéntate, ¿no? ¿De quién eres tú? Mío. Ya, entonces yo quiero que este tema lo entiendan, jóvenes. Si no, den una repasadita a las diapositivas que han presentado sus compañeros. Está perfecto lo que han hecho, lo que es alteración de la presión intracraneal. Eso tienen que comprender. Entonces, ellos lo han hecho de otra forma, ¿no? Como dicen los libros, ¿no? En los libros están así cuadraditos, dibujados, ¿no? ¿Cuánto de volumen tiene el parénquima, el LSR? Tiene su cantidad también, ¿no? Por eso tienen que aprender. Cada uno tiene su cantidad. ¿Ya? ¿Cuál es más? ¿El parénquima, el vaso o el LSR? Parénquima. El parénquima tiene más volumen, pues, ¿no? Por lógica. ¿Y cuál será menos entre la sangre y el LSR? Son Casi iguales. iguales, ¿no? Pero Son el iguales. LSR 10-10. es el que amortigua incluso. El LSR es el que amortigua todos los cambios, ¿no? Cuando se cierra, mira, cuando hay un deseo parenquimal, mira, ¿qué va a pasar? Va a haber hidrocefalia, el parénquima se cierra. Y cuando hay disminución de pase de la sangre hacia las neuronas, hacia las células nerviosas, ¿qué va a hacer el LSR? Tiene que disminuir, pues, ¿no? Tiene que disminuir. O sea, los tres tienen que amortiguar, los tres. Por eso cuando vamos a ver tumores intracerebrales gigantes o hematomas, lo que dijo su compañero, hematomas grandes, el cerebro está comprometido. Inmediatamente el paciente se va a su 8, 7, está ya entrando en coma. Y ahí es donde no tienen que llegar nuestros pacientes, no debemos llegar a ese estatus. Inmediatamente hay que retirar ¿qué cosa? El tumor, lo que está lesionando, o el hematoma, hay que extraerlo del intracraneal. Ahora, si el ventrículo está crecido, está grande, hemos dicho que está obstruyendo ¿dónde? A nivel del cerebelo o tronco encefálico, abajo. No deja pasar agujeros de luz que el líquido. Ahí tenemos que pensar bien para operar el tronco encefálico. ¿Cómo se opera el tronco encefálico? No hay por dónde entrarle. Yo siempre les digo a los pacientes, les digo a ustedes también, ¿cómo sacarías la pepa de la palta sin dañar la pulpa? No se puede. Siempre tienes que dañar la pulpa. En este caso igual, ¿no? Si nosotros queremos operar el tumor a nivel del tronco encefálico, a nivel del cerebelo, tenemos que dañar el cerebelo. En este caso queremos el cerebelo, pues. El tronco hay que respetar, ¿no? ¿Por qué el cerebelo? ¿El cerebelo sirve para qué? Equilibrio. Movimientos, Sí. estructura fina, ¿no? Movimientos finos. Bueno, eso puede perder el paciente, pero que no pierda su tronco encefálico. En el tronco encefálico, ¿qué funciones tiene el tronco encefálico? Respiración cardíaca. Ahí está la motora, la sensitiva. Eso es lo que parece. Ahí está el centro de la respiración, el centro de la presión arterial, controla todo lo que es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿sí o no? Entonces el tronco no podemos dañar, ¿no? Pero en todo caso, ¿qué hacemos nosotros en la emergencia? Primero le colocamos una válvula para que drene el LSR, para que no comprometa al parénquima cerebral, ¿sí o no? Lo drenamos primero el líquido y se convierte pequeño esto. Y ya el cerebro se relajó. Lo importante es eso, ¿no? Después ya pensaremos cómo operar el tumor que está a nivel de cerebelo o a nivel de tronco encefálico. Entonces, es en caso de urgencias, pues, ¿no? Entonces, este tema es bien importante que lo comprendan. Y aprendan a hacer los volúmenes también, los volúmenes. ¿Ya? ¿Qué más quieren aprender acá? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? ¿Se comprende? Sí se comprende, ¿no es cierto? Sí, no se hace una descompresión, o sea, quitar parte del cráneo. ¿Del cerebro? O sea, del cráneo. Del cráneo para que esté un poquito estéril. La craniectomía es una cirugía la última que se puede hacer para los pacientes, lo último que se hace.
y por ejemplo tú le pones un catéter y no drena o ha drenado y sigue haciendo presión intracraneal elevado, o si el tumor no lo hemos operado, está muy profundo, hacemos descompresiva, lo que es su compañero, ¿no? Descompresivo. O el hematoma, hay hematomas, ya los que no prácticamente están revisando ya, ¿no? Hay hematomas por presión alta, por hipertensión arterial alta. Entonces hacen un sangrado y ese hematoma es un poco complicado para operar porque es intraparenquimal, no es así como el epidural, sino es aquí al fondo, en medio, ¿no? Entonces a veces no lo logramos operar porque vamos a dañar la corteza cerebral, ¿sí o no? En ese caso podemos ser descompresivas. Entonces abrimos el hueso y el cerebro se sale por el agujero, pues, ¿no? Se hace un agujero en el hueso y por ahí se sale el cerebro, ¿no? Y el hematoma está ahí adentro. Bueno, pero con los días el hematoma se va a absorber. Pero a veces no nos da tiempo, pues, ¿no? No nos da tiempo y el cerebro se puede infartar y puede complicar el tronco encefálico y el paciente se muere. Entonces la descompresiva es una de las urgencias que se utiliza, ¿no? En neurocirugía. Entonces este es un tema general, ¿no? Lo que estamos revisando hoy día, pero hay que comprenderlo. Igualito lo del metabolismo que han hablado. En el metabolismo, ¿quiénes actúan? En el metabolismo celular. ¿Metabolismo qué significa? Que se alimentan, ¿no? Las células se están alimentando, ¿no? ¿Cierto? ¿Y qué sustancias necesita el cerebro para alimentar? Oxígeno. Oxígeno y Glucosa. glucosa. Eso tengo sus compañeros, ¿cierto? Entonces, eso del metabolismo no hay que comprender, pero ¿no? ¿Cuánto de oxígeno ingresa al cerebro? ¿Ustedes se acuerdan de fisiología del sistema circulatorio? Pues, ¿no? Todos los órganos tienen su porcentaje, ¿no es cierto?, de la perfusión. O sea, lo que dice perfusión cerebral también hay perfusión en los otros órganos, ¿no? ¿Cuánto de sangre llega a cada órgano? Y por ahí es de que la teoría lo dice, ¿no? Nuestro cerebro es el que se utiliza mayormente la glucosa. Es que, por eso que llega más sangre incluso a nuestro parénquima cerebral. ¿Ya? Entonces eso es importante entender también, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando hay presión intracraneal? No llega buena cantidad de oxígeno, sino porque está cerrado los vasos, las arterias están cerrados. Por lo tanto, no va a llegar como debe ser el oxígeno. ¿No es cierto? Y tampoco llega la glucosa. Por eso es que el cerebro se infarta, pues. Más la presión, pues, solito que se está comprimiendo, hace infarto, no le llega oxígeno, no le llega glucosa al cerebro. Las neuronas se mueren. Entonces, ahí es donde no hay que llegar. Y después que se mueren las células, cuando ya ha hecho infarto, hay isquemia cerebral, ¿qué va a pasar? ¿Qué continúa? Lo dijeron en ese cuadrito que han hecho los últimos compañeros. Después de isquemia, ¿qué viene? Edema. Edema. Los pacientes que vienen con hemorragia intraparenquimal por hipertensión arterial, o sea, espontáneo, no es por traumatismo, sino por presión alta, hacen hemorragia intraparenquimal, hacen edema, hacen isquemia perilesional, se dice, y luego hacen edema. Y luego complican el tronco encefálico. ¿Y qué dijeron los compañeros? Lo has puesto bien, ¿eh? Hernias truncales, ¿cierto? Hernias al tronco encefálico. Está bien, así es. Así es la fisiopatología, pues, cuando hay alteraciones a nivel cerebral. ¿Qué más han conversado sobre metabolismo, flujo sanguíneo, ¿cierto? Ya eso ya más o menos hemos entendido ya, ¿cierto? Lo básico en flujo sanguíneo, jóvenes, es hasta cuánto puede soportar nuestro parénquima cerebral, las neuronas, cuánto, ¿no? O sea, tiene dos límites, ¿no? Uno superficial, superior y otro inferior, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuándo va a ser un nivel bajo? Cuando no hay buena circulación, ¿no? Hay presión intracraneal, no hay buena circulación, entonces está en niveles bajos la presión de perfusión cerebral. Pero el cerebro amortigua, es lo que han dicho sus compañeros, hace un complex, ¿no? Para que no disminuya el flujo sanguíneo cerebral. Y tiene su límite también, pues, ¿no? Y es lo que han dicho sus compañeros, ¿no? Y cuando está en un límite alto, está circulando cantidad de sangre, también tiene que amortiguar, no puede pasar tampoco demasiado, pues, ¿no? El exceso de oxígeno, el exceso de oxígeno y de glucosa también dañan el parénquima cerebral.
Eso es lo que tienen que comprender en esa parte de la primera parte que hablan los compañeros. Eso tienen que comprender. Entonces, esos tres temas son importantes, jóvenes. ¿Y cuándo va a ocasionarse edema cerebral? ¿Cuándo? Cuando ya hay isquemia, cuando hay infarto, ¿no es cierto? O cuando la presión intracraneal está elevada. Entonces, es un círculo vicioso. Aumenta la presión intracraneal, el isquemia aumenta, el edema también aumenta. ¿Es así o no? Es así. Así quiero que lo comprendan, hayan comprendido así todos. Entonces, ahí es donde no hay que llegar, jóvenes. Por lo tanto, hay que hacer una cirugía inmediata para disminuir la presión intracraneal. Ese es nuestro objetivo. Por eso operamos los hematomas. Ya más adelante lo vamos a ver. ¿En qué volumen se operan los hematomas? Hay hematomas pequeñitos que tampoco hay que operar, ¿no? Hay volúmenes para cada hematoma, sutural, epidural, contusión cerebral. Los aneurismas, ¿cuándo vamos a operar? Entonces, esta clase quiero que se comprenda, jóvenes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre ese tema? La próxima exposición que le toca al siguiente grupo, ¿quiénes son? ¿Ya sabemos quiénes son? Ya. Ustedes van a hacer el tema de diagnóstico, ¿no? Diagnóstico. Solo es diagnóstico. Métodos de diagnóstico. Métodos de diagnóstico. ¿En métodos de diagnóstico estaría la historia clínica o no? Sí, ¿no? ¿Cómo hacer una historia clínica en neurocirugía? En método de diagnóstico también está lo que es imágenes, laboratorio. ¿Cuándo utilizar las tomografías? ¿Cuándo utilizar las resonancias? Todo eso vamos a discutir en esa clase. Entonces, igual nos va a servir para los siguientes capítulos. ¿Cierto? Va a servir para los siguientes capítulos. Entonces, los primeros temas jóvenes siempre son lo general de neurocirugía. Unas 2 clases más, lo general, y luego entramos a lo que es traumatismo craneoencefálico. Tienen que saber ustedes, pero bien así de la mano, cómo manejar pacientes con traumatismo craneoencefálico. ¿Cuándo vamos a operar un retorno epidural sutural? Una contusión. Eso es lo que quiero que sepan. Y con eso basta, ¿no? No necesitan saber más ustedes. El que quiere ser neurocirujano es otra cosa. Ustedes son médicos generales, van a hacer y tienen que saber reconocer. Cuando ustedes vayan a la periferia, van a ir a la periferia, como médicos generales, ¿no? Pues tienen que saber referir los pacientes a los hospitales. Hasta hoy yo veo todavía hay médicos que ya terminaron, ya son médicos generales, todavía se equivocan en enviar a los pacientes, ¿no? Se desesperan, no hay que desesperarse. Yo les voy diciendo desde ahora, las pupilas son importantes, la pupila. Entonces el médico me manda un paciente, lazo 3 se le pone, 11, todos se le ponen otros médicos en periferia, ¿no? Y decíamos, pero ya, ¿y cómo está? ¿Está hablando? Sí responde, pero incoherencias, quizás 2 hablan incoherencias, pero no. Abre los ojos, cuando le estimulamos no más abre los ojos, pero así solito cerró los ojos. Pero no le ponen la pupila, jóvenes. La pupila, ¿no? Pues si la pupila está disocórica, desde ahora les digo, ya significa que hay algún hematoma dentro del parénquima cerebral. ¿Qué nos está diciendo? Que está comprometiendo al tronco encefálico. Lo que sus compañeros han hablado hoy en la tarde, está herniando. Está haciendo una hernia uncal. ¿Y esa hernia uncal qué significa? Que el uncus ¿en dónde está? ¿Dónde se recuerda? Al final de las fisuras, por la parte. ¿En qué lóbulo? A ver, vamos al lóbulo. Temporal. Temporal, muy bien. Está en el lóbulo temporal, el uncus. Entonces, como todo el hematoma compromete a los lóbulos frontal, parietal, occipital y presiona al final, el temporal está abajo. El temporal está abajo, ¿no es cierto, jóvenes? El temporal está abajo. Y está cerca al tronco. Comprime al temporal y el temporal lo comprime al tronco. Por eso se llama hernia uncal, porque el uncus está en el temporal. Entonces hay que revisar algo de anatomía también, jóvenes, para comprender. Y cuando están haciendo hernia uncal, y el paciente está haciendo anisocoria de las pupilas. Ahí sí es una emergencia. Ahí sí no te voy a negar, yo estoy en el hospital y ya que llegue inmediatamente ese paciente, ¿no? Tiene que venir inmediatamente, porque ya quiere decir que hay un hematoma grande. Hay hipertensión, incluso el paciente está con vómitos explosivos. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes comprendan de neurocirugía. No vamos a querer que ustedes aprendan neurocirugía para que sean neurocirujanos, ¿no?
Nosotros tenemos esa consigna con el doctor Choque igual, ¿no? La misma consigna, pero hay otros colegas que quieren que ustedes aprendan cosas como para ser neurocirujanos, no es así tampoco. Los volúmenes, todo lo necesario, lo básico, lo que vamos a hablar, esto es importante, si esto saben, lo entienden ustedes, todo el curso va a estar fácil de entender. Todas las patologías del cerebro jóvenes siempre llegan ahí, donde hemos hablado hoy día, ahí van a llegar. O si nosotros entendemos esta parte de la fisiopatología, todo es fácil, solamente va a ser saber nomás cuándo hay aneurismas, qué pacientes tienen hipertensión arterial. ¿Ustedes saben a qué edad hay hipertensión arterial o hay jóvenes también? Son esas cosas que vamos a aclarar, ¿no? En el camino, ¿no? Eso vamos a aclarar. ¿Quiénes pueden sufrir de hipertensión arterial? Y aunque eso han hecho cardiología, en cardiología ya debieron hacerlo, ¿no? La hipertensión arterial normalmente es en personas mayores de 40 años. Ya no mucho, ahora de 35 años, ¿no? Pero más jóvenes, un poco difícil. Por eso que los sangrados hipertensivos son en personas adultos mayores, 45, 50, 55 años. Entonces, eso vamos a ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Igualito los aneurismas. Los aneurismas provocan hemorragia subaracnoidea. No hacen tanto hematomas grandes, sino hacen hemorragia en las aracnoides. A ver, imagínense vos a las aracnoides. ¿Qué me puede decir? Es parte de la dura madre, ¿no? La dura madre, la pia madre, la aracnoide, ¿no? Entonces está en las meninges, ¿no? Pero los aneurismas hacen sangrado a las meninges, por eso se llama hemorragia subaracnoidea. Igualito, los aneurismas, ¿a qué edad se da? Eso lo vamos a aprender. Personas también de 40 años, 35 años, ¿no? 45 años, y mayormente en mujeres, y no tanto en varones, ¿no? Entonces, así se presentan los casos, pues, ¿no? Entonces, todo eso vamos a ir entendiendo en el camino, jóvenes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta del tema que han expuesto sus compañeros? Nada más, ¿se ha comprendido? ¿Seguro? A ver, vamos a contar una última pregunta. Señorita, ¿usted? ¿Tu nombre? Sí. Natalie. Mira, a ver, hay un tumor en el parénquima cerebral. Grande, ya, grande. ¿Cierto? ¿Cuál de las estructuras va a disminuir su volumen? ¿El parénquima? ¿Los vasos? ¿O el LCR? ¿Quién va a disminuir? El LCR puede disminuir, ¿cierto? Igualito también los vasos sanguíneos de distribución también va a disminuir. El parénquima, ¿qué va a pasar? Se va a achicar también. Se va a achicar también. Así de simple es eso de lo que hemos conversado, ¿no? Y si aumenta el LCR, otro señor, a ver. Usted, señorita, usted sabe montar tu casa. ¿Tu nombre? A ver, tenemos un crecimiento de ventrículos, está grande el ventrículo. ¿Quién tiene que bajar de tamaño? ¿Quién va a disminuir su tamaño, su volumen? El parénquima se va a aplastar, se va a apretar, ¿no? Pero cuando ya no soporta tanta presión el parénquima, porque está presionado por crecimiento de ventrículos, ¿qué va a pasar con el paciente? Van a hacer edema, el paciente va a estar con gran edema, ¿y qué va a pasar? Puede herniar también, igualito la herniación puede llegar. Y luego puede fallecer, claro, el paciente compromete al tronco, eso es la palabra, siempre va a comprometer al tronco, pero eso hay que cuidar. Entonces, hace herniación igual otra vez, va a herniar, y como les he dicho, que en el tronco encefálico está el centro de respiración, el centro de la frecuencia cardíaca, ¿qué va a pasar? Se altera la respiración, hacen bradipnea, lo que dijeron los compañeros, todo es fisiología de los más jóvenes. Si ustedes comprenden esa fisiología, solitos saben las palabras, hacen bradipnea, hacen hipertensión arterial, la presión sube, hace bradicardia. Se están dando cuenta, ¿no? Lo que estoy diciendo de eso, ¿cierto? Porque en el tronco encefálico está quien controla todas esas funciones vitales del ser humano. A ver, algo más para que se acuerden. Para toda su vida ya fue.
¿Qué diferencia hay pues, de nosotros los humanos con los animales? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Ellos no hablan como nosotros, ¿no? Pero hay otros que comprenden ya, hay animales que comprenden, ¿no? Entonces les falta hablar, ¿no? ¿Y quién cumple esa función con nosotros? ¿Dónde está el área del habla? En el frontal, pronto el polo parietal, ahí está, ¿no? En el área de el área de Wernicke, esas áreas hay que recordar, ¿no? Entonces, los animales les faltan esas áreas que evolucionan, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pues no tienen ellos masa encefálica como el humano. Tienen a lo mucho el tronco encefálico, a otros lo tienen muy bien evolucionado, otros animalitos, ¿no? Ya, entonces, pero ellos viven, son seres vivos igual que nosotros, ¿no? Respiran, tiene frecuencia cardíaca, también tendrá, pero no tendrá corazoncito, no tiene, ¿no? Entonces, están viviendo ellos tranquilos, pero no piensan como nosotros, pues. Es la única diferencia. Por lo tanto, el tronco encefálico es vital, es importante cuidar. Con eso vivimos de nosotros. Ahora, si me lo llevo de algún compañero todo su lóbulo frontal, pero hay que cuidar la parte motora. Si me llevo la motora, ya voy a poder parapléjico, ¿no? Ya no vamos a ver ni los brazos ni las piernas. ¿Se dan cuenta? Eso es para analizar, ¿no? Para que ustedes piensen, ¿no? Lo importante es el tronco encefálico. Entonces, yo siempre digo este comentario, ¿no? El cerebro en el humano ha servido solamente ¿para qué sirve? ¿Qué hacen nuestras grandes autoridades? ¿Qué hacen nuestros? ¿Sí o no? Para eso, ¿no? Otra cosa no hacemos, pues. Incluso ustedes van a ver en las páginas de internet, yo hace tiempo que lo vi, ¿no? Dice que, bueno, es un comentario, ¿no? Para que también ustedes tengan la idea, ¿no? Cómo hay que cuidar al cerebro o al tronco. ¿Qué hay que cuidar al tronco? Las chicas dicen, bueno, el cerebro frontal, las chicas, el sexo femenino dice que piensa en las joyas, ¿no? Las joyas, en la simpatía, ¿no? Sin embargo, el cerebro frontal del varón no piensa así, no piensa en las cosas, sino piensa en qué? En grandeza, ¿no? Querer un carro, querer tener casas, edificios, hoteles, diferentes piezas, pero ambos están pensando igual o no, ambos. Las mujeres quieren todo de oro, pero Lo pintas. Pero ¿cómo es el cerebro frontal? ¿Se dan cuenta? Pero ¿quién trabaja más? Nuestro parietal, nuestro temporal. Ahí está el centro del habla, bueno, el centro de la comprensión. El frontal sirve para hacernos cansar, ¿no? Por eso que a veces nosotros, cuando hablamos y nos vamos a conversar, ¿por qué nosotros operamos ¿cómo se llama? Este está grabado, ¿no? ¿Por qué nosotros operamos cuando hacemos en la hidrocefalia, cuando colocamos la válvula, la válvula que se coloca para drenar el LCR líquido, ¿por qué colocamos en el lado derecho? Nosotros colocamos en el lado derecho. ¿Y por qué no en el izquierdo? Para no dañar el lado izquierdo, en general, ¿cierto? Para no dañar el cerebro izquierdo, ¿sabían? El hemisferio izquierdo. Porque ahí está el área dominante. Y es el área dominante. Y eso también es bonito saberlo, ¿no? Nunca olvidarse, ¿no? Ahora, hay colegas que le ponen el lado izquierdo, que se han confundido, ¿qué ha pasado? Son surdos. No, a veces no es confundir en la operación, no crean, ¿no? También hay motivos por qué poner por el lado izquierdo, hay motivos. Por eso es importante, siempre les he dicho en la práctica a los chicos también, saber la dominancia del paciente. Si es diestro, pues porque si es diestro, porque la mayoría, algún sordo hay aquí, a ver, la mano arriba, 1, yo 2 conmigo, tú también, 3, ¿te acuerdas? ¿Tú también? Somos 3 sordos, un ambiente, ahorita son diestros. Entonces, todos los demás que son diestros tienen que cuidar su cerebro, o nada, el cerebro derecho o izquierdo. El izquierdo tiene que cuidar. Nosotros los zurdos tenemos que cuidar nuestro hemisferio derecho, porque está dominando nosotros. Una clase ya, no. Bueno, el aplicativo en el que grabó Velox recalenta se va a borrar la grabación. Ay,
¿Cómo? ¿No has grabado uno desde otra aplicación? Ah, por eso me ha calentado porque usa esa aplicación. No desde la misma cámara. Joven, nos vemos el próximo martes. Ya con su exposición.